¿Cómo están, estimados estudiantes? Los saluda su tutora virtual, la Magíster Derly Silvia Montoya Soto. Esta vez para desarrollar la sesión número 3, relacionado al problema de la conciencia y la responsabilidad moral, que tiene como propósito evaluar situaciones relacionadas al problema de la conciencia y la responsabilidad moral y sus repercusiones en nuestra sociedad. Los contenidos de aprendizaje que vamos a abordar en esta sesión están relacionados a la definición de conciencia, las clases de conciencia psicológica y moral, la obligación moral, el problema de la obligatoriedad moral, así como la definición de responsabilidad moral, las condiciones y atenuantes de la responsabilidad moral. ¿Qué es la conciencia? Es aquella voz interior que cuando debemos tomar una decisión ante una situación determinada nos señala lo que es acertado y lo que no lo es. Es decir, es el conocimiento práctico de los principios del obrar, hacer el bien y evitar el mal. La conciencia entonces juzga los actos concretos. Por ejemplo, si me quedo con algo que le pertenece a otro, la conciencia juzga y me dice interiormente que eso es malo. ¿Qué diferencias existen entre la conciencia moral y la conciencia psicológica? La conciencia moral es un juicio de valor sobre los actos basados en su bondad o maldad, mientras que la conciencia psicológica es un conocimiento en base a las enseñanzas o experiencias vividas. La conciencia moral se enfoca en el discernimiento entre el bien y el mal, mientras que la conciencia psicológica se enfoca en la verdad. La conciencia moral brinda respuestas a las preguntas: ¿qué es lo debido? ¿Qué se considera como correcto? La conciencia psicológica brinda respuestas a las preguntas: ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué pienso? La conciencia moral es de carácter colectivo, mientras que la conciencia psicológica es de carácter individual. La conciencia moral valora moralmente la acción, de la cual te das cuenta, mientras que la conciencia psicológica, en palabras sencillas, es darse cuenta de lo que has hecho. Ambas estudian el comportamiento humano y ambas influyen en el actuar del ser humano, fomentando la toma de decisiones. Sin la existencia de la conciencia psicológica, no puede existir la conciencia moral. Entonces, ¿qué es la responsabilidad moral? Es la capacidad y la obligación moral sobre las acciones libres y conscientes, que tiene como condiciones la conciencia, es decir, el conocimiento y la libertad del sujeto o agente, que decide y que actúa correcta o incorrectamente, y que tiene como atenuantes la ignorancia y la coacción, interna o externa. ¿Y qué es la responsabilidad moral? Con palabras sencillas, para entenderlo, podemos decir que no es mi responsabilidad. Las ideas, los errores, las creencias, los sentimientos, las palabras, las acciones y las consecuencias de estas acciones de los demás. Mientras que sí es mi responsabilidad mis palabras, mi conducta, mis acciones, mi esfuerzo, mis errores, mis ideas y las consecuencias de mis acciones. En síntesis, lo que pienso, lo que siento, lo que quiero, lo que digo y lo que hago. La falta de conciencia se da en los actos de un enfermo mental que puede andar desnudo por las calles, de un niño antes del uso de la razón y que puede miccionar en cualquier lugar, puede ser en un aula. También las acciones de un ebrio
que arrolla y causa la muerte de un transeúnte o los actos del que ignora sobre lo que hace. La falta de libertad se da cuando, por ejemplo, en la década del 80 y 90, muchos jóvenes fueron obligados a pertenecer a las filas de los movimientos terroristas como Sendero Luminoso o el MRTA, que a cambio de conservar su propia vida o la de sus familiares, tenían que asesinar a muchas personas inocentes o robar cuando hay necesidad de alimento. En estos momentos, por ejemplo, estamos pasando por situaciones muy difíciles debido a la pandemia que nos azota, no solo al Perú, sino a todo el mundo. Esta desesperación, muchas veces de la gente que se encuentra en cuarentena y que cuando puede salir busca la necesidad de alimentarse y que puede llegar a realizar acciones como los saqueos, por ejemplo. Vamos a terminar esta sesión con la observación de esta caricatura, ¿no? Y que de repente se relaciona mucho con los referentes o con los modelos que nosotros tenemos, sobre todo en el ámbito político, cuando hablamos nosotros de libertad, de conciencia y de responsabilidad moral. Estos médicos que están operando a su paciente y que dicen, de paso quisimos intervenir en su conciencia moral, pero no la encontramos. También terminamos esta sesión con la frase de la filósofa francesa Smith que nos dice, para que tu mano derecha no se entere de lo que hace la izquierda, habrá que esconderla de la conciencia. Los invito a revisar su material que está en la plataforma virtual y que los ayudará a profundizar sus aprendizajes. Nos vemos entonces en una próxima sesión. Gracias por su atención.